Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar, glorificar el bendito y santo nombre de nuestro Dios. Así es de que en esta tarde ya le hemos adorado, le hemos glorificado y queremos hacer una oración, pero antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor, pero hacerlo como siempre lo hacemos, mandándole un saludo a cada una de las personas que están pendientes de la transmisión, que nos ven a través de esta plataforma de Facebook, a mis familiares, acá en Las Vegas, en Salvador, donde quiera que ellos se encuentren, hasta donde esta palabra pueda llegar, allá les mandamos un saludo, esperando que se encuentren bien, se encuentren gozando de perfecta salud. Así de que esta tarde vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor. Le voy a invitar ahí a donde usted está, a que si usted tiene una Biblia en la mano, pueda tenerla junto con usted para que al leer la palabra juntos podamos estudiarla y poder ser bendecidos a través de la misma. Así de que vamos a orar. Ahí está en su casa, si puede hacerlo, hágalo. Y pues si puede cesar cualquier actividad o dejar de lado por un momento lo que pueda estar haciendo, lo que quizás crea usted que es importante, puede dejarla por un momento, porque sabemos que la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. Así es de que vamos a orar. Me invito a que cierre sus ojos y que hablemos con el Señor. Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias por cada momento, Señor, que tú nos permites estar delante de tu presencia. Gracias por cada oportunidad que nos das de abrir tu palabra para encontrar el consejo, la sabiduría, Señor, para poder llevar una vida agradable, para poder hacer las cosas que te agradan. Señor amado, gracias porque sabemos, Señor, que en el proceso de nuestras vidas ya han habido muchos cambios, pero que todavía, Señor, necesitamos cambiar muchas cosas que todavía nos hacen falta. Por eso, Padre amado, te pedimos a través de tu palabra que nos aconsejes y que nos permitas el poder, Señor, no solamente escuchar, sino el poner en práctica lo que leemos, Señor amado, para que nuestras vidas puedan ser cada día mejor. Te pido así también por la vida de cada persona, de cada hermano. Señor, fortalécelos, ayúdales en cada momento difícil de la vida. Sabemos, Padre, que llegarán esos momentos difíciles de la vida. Y solamente en ese momento tu palabra, Señor, es la única que puede sostener nuestra vida. No hay otra cosa que pueda fortalecernos, no hay otra cosa que pueda darnos vida y darnos, Señor, el camino a seguir, sino solamente tu palabra. Por eso esta tarde, gracias, porque nos permite, Señor, estar delante de tu presencia. Te pedimos que limpies nuestras vidas cada día y que nos perdones por las ofensas, Señor, que muchas veces cometemos como humanos. Sabemos que nuestra vida todavía no ha alcanzado esa perfección que tú anhelas, pero sabemos y tenemos la esperanza que un día llegaremos a ser perfectos, Señor, como tú lo anhelas que seamos. Por eso te damos gracias. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que
me ayudes. Yo requiero tu ayuda, Padre, porque sin ti nada somos. Tú eres el maestro por excelencia. Tú eres, Señor, el espíritu de la profecía. Y tú eres quien nos enseña. Tú dijiste, Padre, que el Consolador vendrá a nosotros y nos enseñará todas las cosas. Así que sabemos, oh Dios amado, que necesitamos la ayuda de tu Espíritu para poder entender y comprender tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria desde ahora y por siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Les voy a invitar a que abramos la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 11 al versículo 15. Lucas, capítulo 8, del versículo 11 al versículo 15. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Esto es lo que quiere decir la palabra, la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se las arrebata del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero no tienen suficiente raíz. Creen por un tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. De modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cae en buena tierra son las personas que corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permanecen firmes y dan buena cosecha. Amén. Quisiéramos pensar, hermanos, a la luz de esta escritura, sobre que hay 4 maneras de recibir la palabra de Dios. Y el fruto que produzca la palabra de Dios depende de cómo la recibe el corazón. Si usted se recuerda, hermanos, estuvimos tocando Mateo capítulo 13 también, porque Mateo capítulo 13 habla sobre la parábola del sembrador. Hicimos, hermanos, en el estudio anterior, que esta palabra, esta parábola, era precisamente ejemplos o comparaciones de la vida diaria, pero que tenían una verdad espiritual en sí. Pusimos ejemplos de algunas anécdotas o quizás cuentos o fábulas que a nosotros nos contaban. Y dijimos que cada cuento o cada fábula tiene una moraleja. Dijimos en esa ocasión que hay diferentes fábulas, como las de la tortuga y la liebre, la paloma y la hormiga,
Entonces decían que eran cuentos, pero eran fábulas. O la del pastorcito mentiroso. O sea, cada una de esas fábulas siempre tiene una anécdota. Ahora, de la misma manera, las parábolas son ejemplos que el Señor estaba poniendo o comparaciones de la vida diaria que también podríamos decir como las fábulas que tienen una moraleja, es decir, tienen un mensaje espiritual. Y habíamos venido diciendo que en el estudio anterior, hermanos, el Señor dijo que el sembrador había salido a sembrar, que había tirado la semilla y había caído en 4 diferentes terrenos. Cayó, cuando el sembrador dice, tira la semilla, hay parte que cayó en el camino y fue pisoteada, y vinieron las aves del campo y se la comieron. Otra cayó en pedregales donde no había suficiente tierra. Y dice que la semilla brotó, pero como no había humedad, cuando el sol salió, dice que el calor la secó porque no tenía raíz. Otra parte de la semilla dice que cayó en pedregales. Dice que precisamente al caer en estos pedregales, como no había humedad, se había secado. Pero otra parte de esa semilla cayó en espinos, entre espinos. Y esos espinos dice que crecieron juntamente con la semilla, pero que esos espinos ahogaron la semilla, es decir, la palabra del Señor. Y algo que llama la atención, hermanos, me recuerdo que toqué parte de Mateo capítulo 11, versículo 25, donde el Señor había dicho que había glorificado al Padre, había alabado al Padre. Él dijo, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Dijimos nosotros que estos sabios y entendidos eran los fariseos y que estos niños representaban a los discípulos del Señor, aquellos que estaban comenzando una nueva vida, un nuevo camino, que estaban dispuestos a estudiar y a obedecer a todo lo que el Señor decía. Es decir, la misma parábola habla de que a unos, dice el Señor, le dijo a los discípulos, porque ellos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué a la gente le hablas por parábola y por qué a nosotros no? Él les dijo, porque mi Padre os ha dado el conocer los secretos del reino, mas a ellos no. Es decir, hermanos, que Dios le había dado la sabiduría a los discípulos porque lo poco que ellos podían entender lo estaban practicando y lo estaban obedeciendo. Los sabios y entendidos tenían tanto conocimiento que ellos ya no podían obedecer la palabra. Ellos se habían hecho rebeldes a la palabra de Dios. Ahora, solo estoy tocando esto como referencia a lo del estudio anterior. Ahora, pero en estos versículos, hermano, que ahora vamos a estudiar, es casi lo mismo de la primera parte de la parábola del sembrador. En esta parte que hoy estudiamos, o que vamos a estudiar, precisamente habla sobre la interpretación que Jesús le da a la parábola del sembrador. En la otra solo puso el ejemplo de la parábola del sembrador. Pero ahora él va a dar la explicación de qué significa la semilla, el terreno, y de cómo precisamente puede traer fruto la palabra del Señor.
dice el versículo 11. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa al mensaje de Dios. Oiga bien. La parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje y dice, pero viene el diablo y se los quita o se los arrebata del corazón para que no crean y se salven. Fíjese que si uno estudia los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, cada uno presenta una cosa diferente, pero al unirlas, precisamente, hermanos, estamos sacando una ampliación un poco más profunda de lo que significa esta parábola. Porque si usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, lo mismo que acá en el versículo 8, vamos a leer Lucas 8:5. Dice que la parte que de semilla que cayó en el camino, dice que fue pisoteada. Ahora, oiga bien, cayó en el camino. Muchas veces nosotros lo podemos entender literal o lo podemos entender espiritual. Precisamente cuando habla de camino, si lo tomamos literal, puede ser el sendero donde la gente caminaba. Ahí cayó parte de la semilla en ese camino. Es decir, un camino que se había hecho a base del transitar diario de las personas en aquellos tiempos. Entonces, la semilla que cayó allí, cayó en un terreno duro, en donde la semilla no pudo profundizar mucho. Pero, como le digo, si lo tomamos literal, aunque al tomarlo de manera espiritual, el camino representa a la vida humana. Es decir, la vida que transita por esta tierra. Eso significa el camino. Es decir, la forma de vida que las personas llevan. Ahora, en el versículo 11 dice que esta semilla representa el mensaje de Dios y la parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y se salven. Es decir, que el camino representa precisamente a las personas con corazón duro, a las personas que tienen la mente cerrada. A eso representa donde cayó parte de la semilla, es decir, la semilla que representa la palabra de Dios representa que muchas veces cae en este terreno, es decir, en ese corazón, un corazón duro, un corazón cerrado a la palabra de Dios. Ahora, pero si vemos en el versículo 5, dice que fue pisoteada. Ahora, esto no solamente representa al corazón duro, sino que representa aquella clase de personas que resistían el mensaje del Señor. Y vamos a hablar de dos clases de personas que resisten la palabra de Dios. En aquel tiempo, había unas personas que se les conocía como fariseos. Ellos, hermanos, tenían el corazón cerrado a las enseñanzas del Señor. Es decir, que ellos no estaban dispuestos a abrir su vida, su corazón, para que aquel mensaje nuevo que el Señor traía pudiera hacer un efecto en la vida de ellos y poder cambiar la vida de ellos. Recuérdense que en algunos estudios anteriores habíamos dicho de que el Señor dice de que cuando el vino se echa en odres que son viejos,
dijo el Señor. El odre dice, como ya no tiene elasticidad, ya dio todo, porque el vino cuando fermenta en el odre lo estira, pero cuando dice que el vino nuevo se echa en odres viejos, dice el vino nuevo se pierde porque el odre se revienta. Es decir, que ya no está elástico, ya no puede ampliarse más, ya no puede estirarse. Esto habla de una mente cerrada, de alguien que no está dispuesto a aceptar. El vino nuevo representa a la enseñanza nueva que el Señor estaba trayendo en ese tiempo. Y esos odres viejos representaban al fariseísmo de aquel tiempo. Por eso el Señor dijo que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Es decir, la nueva enseñanza ha de tener mejor sabor, como dijo el Señor, en los odres nuevos. Porque los odres nuevos, hermanos, cuando el vino nuevo comienza a fermentar, los estira. Ellos pueden ser elásticos. Y dice que el vino llega a ser mejor. Es decir, llegará un momento que ese vino llegará a ser mejor. Entonces, precisamente acá está diciendo que esa semilla de la palabra de Dios cayó en camino duro. Un camino duro representa al corazón duro, a la mente cerrada, la mente que no está dispuesta a aceptar la palabra de Dios, que representaba a los fariseos, pero no solamente a los fariseos, sino ese corazón duro y mente cerrada representa también algunos tipos de personas, hermanos, que por algunos prejuicios en la vida, su vida se ha endurecido a la palabra del Señor. Ahora, fíjese que es tremendo lo que el Señor está diciendo, porque cuando las personas cierran su corazón, es decir, levantan barreras que son infranqueables, barreras que la palabra de Dios, por muy poderosa que sea, es difícil que penetre en esa mente o en ese corazón cuando lo cierra. Por eso es que hay muchas personas que oyen el mensaje, pero no causa efecto en ellos. ¿Por qué? Porque precisamente han cerrado su corazón. No es que no entiendan la palabra, no es que ellos quizás no la comprendan un poco, sino que precisamente está hablando de que estas personas, a veces por muchos prejuicios en la vida, que han tenido que pasar, muchas veces su corazón se hace duro y ellos no están dispuestos a abrir su corazón para que la palabra de Dios cambie sus vidas. Dice acá también que cuando cayó en el camino, dice que oyen el mensaje. Es decir, que ellos tienen esa disposición, pueden oírlo, pero no están dispuestos a abrir su corazón para que cambien sus vidas. Le voy a poner un ejemplo del que muchas veces lo he puesto. Herodes Antipa, el que mató o mandó a decapitar a Juan el Bautista. Dice que Herodes Antipa oía a Juan de buena manera. Fíjese bien, le gustaba escuchar a Juan cuando hablaba, cuando enseñaba. A pesar de que Juan tenía un mensaje bastante fuerte, un mensaje de juicio, porque si usted se recuerda, Juan decía, todo árbol que no de buen fruto, decía, el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol. Así era como predicaba Juan, es decir, un mensaje de juicio, un mensaje que no cualquier persona le agradaba como Juan predicaba. Pero a Herodes Antipa dice que él lo escuchaba con agrado. Ahora, ¿pero qué pasaba? Él no abría su corazón al mensaje de Juan porque nunca cambió. Lo mismo pasa con estas personas. Dice aquí que oyen el mensaje, pero como no están dispuestos a abrir su corazón, es decir, lo cierran,
pareciera ser que allí, hermano, como que la semilla, que es la palabra de Dios, como que no tuviera el poder para cambiar. Sí lo tiene, pero hay algo que Dios no hace. Dios no puede obligar a nadie a aceptar el mensaje. El mensaje tiene que ser aceptado con gratitud. Debe de ser un mensaje, hermanos, que la persona esté dispuesta a abrir su corazón a esa palabra para que la palabra pueda entrar y pueda cambiar la vida. Pero ellos oyen el mensaje, pero como no están dispuestos, cierran su corazón, cierran su mente. Eso es lo que pasa, hermano, muchas veces, como cuando usted quiere darle un consejo a una persona que es necia. No importa cuánto usted haga, no importa cuánto usted lo aconseje, el necio va a hacer lo que él dice. El consejo que usted le dé, por muy bueno que sea, por muy sabio que sea, no va a hacer ningún efecto en la vida de esa persona. Lo mismo pasa en el corazón de estas personas. Dice que ellos oyen el mensaje, pero no están dispuestos a abrir su corazón. Cierran su corazón, cierran su mente. Ahora, y hay un problema, porque dice que cuando ellos cierran el corazón, cierran su mente, dice que la poca semilla que cae, dice que, ¿qué pasa? Viene el diablo. Oiga, qué tremendo. Viene el diablo y se lo arrebata del corazón para que no crean y se salven. Mire qué diablo más tremendo. Ahora, si usted estudia los tres evangelios, como le digo, fíjese que Mateo no dice el diablo. Dice, viene el maligno. Así dice Mateo. Y arrebata el mensaje de su corazón para que no crean y se salve. Marcos ya no dice maligno. Marcos dice, viene Satanás y arrebata el mensaje que hay en su corazón para que no crean y se salven. Mateo ya no dice Satanás, dice el diablo. Fíjese bien, cada uno, oiga bien, de estos tres evangelios, Mateo dice el maligno, Marcos dice Satanás y Lucas dice el diablo. Ahora, pero eso quiere decir, hermanos, que si el diablo arrebata la semilla, eso quiere desde el corazón, quiere decir que el diablo tiene acceso al corazón humano. Ahora, aquí hay algo que quiero que usted cambie su forma de pensar. Porque muchas veces a nosotros se nos ha dicho que el diablo, oiga bien, y esto es una corriente desde tiempos medievales. Es decir, porque si usted ve algún retrato o algún dibujo del diablo, muchas veces el diablo lo dibujan con cachos, rojo, con pata de buey y pata de águila y un tridente. Ahora, es así como lo dibujaron. Es así como lo dibujó Dante. Así se llamaba. Porque así se le conoce, el infierno de Dante, donde está el diablo. Precisamente en el infierno. Él lo dibujó de esa manera, pero yo le voy a decir algo. Y quiero que usted sea abierto de mente para que pueda entender lo que le voy a decir. Porque nosotros hemos sido enseñados de esa manera. Que el diablo es este animal. Pero yo le voy a decir algo. En el hebreo se le conoce al maligno, a Satanás y al diablo.
¿Sabe cómo se le conoce en el hebreo? En el hebreo se le conoce como el Yetzer Hara. Así se le conoce. ¿Y qué significa el Yetzer Hara? Significa la inclinación hacia el mal. Oiga bien, la inclinación que el hombre tiene hacia el mal. Ahora, porque la inclinación al bien en el hebreo se conoce como el Yetzer Tov. Esa es la inclinación al bien que tiene el corazón humano. Ahora, y estas dos palabras, oiga bien, inclinación al mal, se encuentran precisamente en dos partes de la palabra del Señor. Se encuentra en Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Y vea lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Si usted tiene la oportunidad de poderlo buscar ahí donde usted esté en su casita, tiene una Biblia, yo quiero que vaya a Génesis capítulo 6, versículo 5. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre. Ahora, oiga, era demasiada. Es decir, la maldad, es decir, dice, la maldad del hombre, dice, en la tierra. Y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. Oiga, la inclinación del mal, la inclinación del mal en la vida del hombre. Es decir, Dios vio que la maldad del hombre en la tierra, es decir, que la inclinación que tenía el corazón del hombre hacia lo malo era siempre hacer solo lo malo. Ahora lo voy a llevar al mismo Génesis, pero en el capítulo 8. Génesis 8, 21. Mire lo que dice Génesis 8, 21. Dice, cuando el Señor le llegó el olor agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde su infancia el hombre solo piensa en hacer lo malo. Oiga bien, es decir, cuando Dios dice que el hombre solo piensa en hacer lo malo, está hablando de la inclinación hacia el mal. Es decir, del Yetzer Hara. O como dice Mateo, que dice que el maligno, o como lo dice Marcos, Satanás, o como lo dice Mateo, el diablo. Es decir, o como lo dice Lucas, el diablo. O sea, cuando ellos hablan de estas tres figuras, el maligno, Satanás y diablo, están hablando de la inclinación del mal dentro de la vida del hombre. Entonces, quiere decir, hermanos, que a ese que se le conoce como Satanás, ¿está dónde? ¿Ah? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra dentro de la vida humana. Fíjese que me llama la atención porque hay una porción en Apocalipsis, cuando dice que un ángel, dice, desciende del cielo con una cadena en la mano. Y dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. Y dice, en esos 1000 años no habrá mal. Ahora, ¿qué está diciendo?
¿Qué está diciendo? Es decir, lo que está diciendo es que Dios va a atar la maldad en el ser humano. Va a haber un momento, un periodo de 1000 años, cuando el Señor gobierne en la tierra, cuando establezca su reino milenial, o como se le conoce el reino o la época dorada, precisamente en ese momento, cuando el Señor gobierne en su reino terrenal, no va a haber maldad humana. Satanás va a ser atado, es decir, la mente humana va a ser atada para que el hombre no haga maldad mientras el Hijo de Dios está gobernando. Entonces muchas veces nos dicen, allí lo van a atar. Oiga, si Satanás, por así decirlo, si él es un espíritu, y le quiero decir algo, yo lo que quiero, hermano, es que hay cosas que precisamente nosotros no logramos entender, porque las vemos de otra manera. Es decir, nosotros vemos al diablo de manera subjetiva. ¿Sí lo vemos? ¿Y qué significa de manera subjetiva? Significa que lo estamos viendo no como la realidad lo presenta, sino de la manera diferente. Y eso es lo que muchas veces se ha presentado de Satanás. Si Satanás es yo le voy a decir algo, Satanás es un espíritu de resistencia en la vida humana. Es un espíritu de resistencia que resiste lo bueno. ¿Y a dónde está ese espíritu de resistencia? ¿A dónde está ese Satanás? ¿A dónde está ese diablo? ¿A dónde está ese Yetzer Harat, como dice el hebreo? Está en la mente humana. Ahí está. En la mente humana está la inclinación al mal. Ahí está ese ser que se opone. Fíjate qué tremendo. Dice que los que oyeron el mensaje, dice, como cerraron su mente, no permitieron que la palabra de Dios obrara, vino Satanás, es decir, esa inclinación al mal. Es más fuerte que lo bueno. Porque yo le voy a decir algo. Si usted se pone a analizar en un día, son más las cosas malas que pensamos que lo bueno que pensamos. O muchas veces son más las cosas malas que se dicen que las buenas que salen de la boca. Así es de que ya no vea a Satanás de una manera subjetiva. Véalo como ese yacer hará, como esa inclinación al mal que toda persona tiene. Esa inclinación al mal es tan fuerte. Por eso el Evangelio de Juan, fíjense que él dice que los hombres, dice, cuando la luz vino al mundo, hablando de Jesús, esa luz, dice, que alumbra a todo ser viviente, dice, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas, es decir, amaron más la maldad que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Y no vienen a la luz para que sean reargüidas. ¿Por qué? Porque la luz expone la maldad. Pero dice que los hombres amaron más. Y esto es una realidad, hermano. Invite a la gente a ir a la iglesia. No quieren. Invítenlos a una fiesta, aunque estén cansados, aunque vayan saliendo del trabajo, aunque estén quizás con los pies dolidos. A ellos no les importa. Ellos van. Ellos van a la fiesta. Ellos van a emborracharse. Ellos van a hacer todo en esa fiesta. Es decir, están dispuestos a ir, no importa cómo vengan del trabajo. Pero díganle que vayan a la iglesia. Ay, dice que me duelen los pies. Díganle que estoy cansado. Mejor otro día. Eso es lo que la gente dice.
Entonces, como esta gente recibe la palabra, es decir, cierran su corazón, cierran su mente, su voluntad a la palabra de Dios. Por eso Satanás, esa inclinación al mal, que es más fuerte, dice que arrebata lo bueno y se los quita para que no crean y se salven. Fíjense qué tremendo. Ahora, es decir, que esa semilla que cayó en el camino y fue pisoteada, oiga, habla de la gente que cierra su corazón, cierra su voluntad a la palabra del Señor. Y no solo hacen eso, sino que dice que la pisotean. ¿Qué es pisotear la semilla de la palabra? La semilla que representa la palabra. ¿Qué es pisotearla? Es menospreciarla, es burlarse. Eso significa pisotear. Pisotear algo es menospreciarlo. No amar eso, lo bueno. Eso es lo que hace la gente. La pisotea. ¿Cuánta gente no se burla de la palabra del Señor? ¿Cuánta? Esa gente. Es decir, no solo cae en terreno duro, sino que la pisotean, la menosprecian. No le dan el valor. Le dan valor más a lo material que a lo espiritual. Es decir, para ellos esto no tiene sentido. Para ellos estar aquí es perder el tiempo. La menosprecian. Eso significa la semilla que cayó en el camino. Es decir, el camino representa el corazón duro y a la mente cerrada. Porque la palabra puede ser poderosa, no hace mucho efecto. Y dice también, versículo 13, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Oye, ya hablamos de las personas que tienen el corazón duro, ese camino duro, pisoteado a través del tiempo, se ha vuelto tan duro que la semilla no puede penetrar en ellos. Ahora vamos a hablar de la semilla que cae entre los pedregales o entre las piedras. Dice que también oyen el mensaje. Esto es diferente. Dice que ellos lo oyen y lo reciben con alegría. Oiga, este es muy bueno. Estos oyen el mensaje, pero no como los primeros. Los primeros lo oyen, pero no abren su corazón. Estos lo oyen y dice que lo reciben con alegría. Entonces, esta semilla que cayó en pedregales, ¿a qué representa? Representa a los corazones superficiales. Oiga, a los corazones superficiales o a los inconstantes, como dice Santiago, al hombre de doble ánimo, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Por eso son superficiales. ¿Por qué? Porque dice aquí, mire, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, es decir, con entusiasmo. Es decir, que son personas emocionalistas. Y usted sabe que las emociones duran poco tiempo.
Cuando alguien se alegra de escuchar el mensaje, lo recibe con emoción, pero las emociones pasan. Es decir, ellos reciben el mensaje, pero son personas superficiales. ¿Por qué? Porque dice que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Dice, pero no tienen suficiente raíz. Oiga bien, no tienen raíz. Es decir, por encima parece ser que son cristianos, pero no tienen raíz. Y la raíz habla precisamente qué es lo que hace la raíz de una planta. Estabiliza. La raíz de una planta profundiza. ¿Y qué es lo que hace profundizando? Buscando humedad, buscando agua. Porque el agua es la que le da vitalidad y fuerza. Y dice que estos reciben el mensaje y lo hacen con gusto, con alegría, pero no tienen raíz. A usted sabe, y le voy a decir algo, usted sabe que una planta que no tenga raíz se muere. Un árbol que no tiene raíz no puede crecer. Es decir, se seca rápidamente. Y dice que esto, dice, oiga bien lo que dice. Dice, no tienen suficiente raíz. Es decir, como dijimos, esa raíz busca profundizar, buscando agua. Es decir, que esa raíz que ellos no tienen, habla de que ellos no profundizan en la palabra del Señor. No tratan de buscar el agua. Oiga, y recuérdese que precisamente Mateo dice que esa semilla que cayó en los pedregales, dice, nace, brota, pero cuando sale el sol, la seca, porque no tienen suficiente raíz. Oiga bien, la seca. Y fíjese que Mateo hace ver esto precisamente de una manera más profunda, aunque no me voy a enfocar ahí ahora. Pero precisamente Mateo dice que esa que cae en pedregales, usted sabe que antiguamente, hermanos, en Israel no crea que es un país grande, es un país muy pequeñito. Y la tierra, la poca tierra que hay, se aprovecha porque hay la mayor parte de la tierra está por encima de una tierra caliza. Y cuando encuentran tierra para poder sembrar, la aprovechan. Porque cuando siembran en tierra caliza, es decir, tierra que está encima de una piedra, no puede producir. Saben que cualquier semilla ahí se pierde. Y dice acá que esto dice, como no tienen suficiente raíz, es decir, no tienen suficiente raíz profunda buscando agua, es decir, solo son superficiales. Y dice, creen por algún tiempo. Oiga, creen por algún tiempo. Y dice, ¿qué es lo que pasa después? Dice, creen por algún tiempo. Pero a la hora de la prueba, se acobardan. Oiga, es decir, uno ve gente superficial, hermano, que muchas veces recibe la palabra, parecen, como dicen en mi país, usa encendida, parecen fuego, pero que fuego que pronto se apaga. Andan queriéndose meter en todo, hermano, hagamos culto todos los días. O sea,
Y eso es algo que se ve, que la gente dice, hermano, ¿cuántos días? Hagamos más servicio, hagamos esto, hagamos lo otro. En todo quieren involucrarse. Pero eso es por algún tiempo. Pero la realidad es que cuando la vida cristiana es probada a causa de las aflicciones, pegan carrera. Porque no quieren sufrir. No quieren sufrir. Nadie quiere sufrir. Y ellos se van. Se apartan. Es tremendo. Dice que fallan, es decir, huyen. Se acobardan ante las aflicciones, ante las pruebas, ante las dificultades de la vida. Porque así dice la versión, se acobardan. Y fíjese que la palabra de Dios dice que los cobardes, los incrédulos y todos los que hacen el mal, dice, no heredarán el reino de los cielos. Es decir, no tienen parte. Porque un cobarde, hermano, no tiene parte en el reino de los cielos. Es decir, eso dice el Señor en su palabra. Que estos a la hora del problema, dice, se acobardan. Y yo le voy a decir algo. El evangelio, hermano, no es fácil como lo presentan muchos pastores. El evangelio tiene sus exigencias. Tiene muchas exigencias. Eso quiere decir, hermanos, que para aceptar el evangelio hay que ver estas exigencias. Y si nosotros estamos dispuestos a seguir aún con esas exigencias. Porque si no estamos dispuestos, hermano, no la vamos a hacer. Es decir, como dicen allí, a la hora de la prueba, se van. Lo voy a llevar a una porción que me llama mucho. A este mismo Evangelio, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Mire lo que le acabo de decir, que el Evangelio tiene sus exigencias. Y antes de aceptarlo, hay que mirar esas exigencias. Lucas capítulo 14, versículo 25. Mire lo que el Señor le dijo a la multitud que lo seguía. Dice, muchísima gente seguía a Jesús. Y él se volvió y les dijo, mire, si alguno viene a mí, en la versión Reina Valera dice, y aborrece a su padre. Y no aborrece. Fíjense, si alguno viene a mí, como dice la Reina Valera, y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanas, y aún aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oiga bien cómo lo presenta. Fíjese el Señor lo que le está diciendo a la gente. Es decir, el Señor le está poniendo exigencias a las personas que lo seguían, a la multitud que lo seguía. Ahora, me llama la atención, hermano, porque la versión que yo uso no dice el que aborrece a sus padres. Dice, si alguno
viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, y aún aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oiga, en esta versión dice diferente, porque esa palabra aborrecer parece ser que algunas personas dicen, ¿cómo yo voy a aborrecer a mi padre? ¿Cómo yo voy a aborrecer a mi madre? ¿Cómo yo voy a aborrecer a mi esposa? ¿Cómo voy a aborrecer a mi hijo? ¿Cómo voy a aborrecer a mi familia? Es decir, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo? Los voy a aborrecer por seguir al Señor. Es como que si se esté contradiciendo. Exacto, es como que si se estuviera contradiciendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que hay que honrar a los padres. Ahora, aquí el Señor dice que hay que aborrecerlos. Esto es lo que dice la Reina Valera. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Ahora, pero vea lo que dice mi versión. No dice el que aborrezca a su padre. Dice, mucha gente seguía a Jesús. Y él se volvió y le dijo, si alguno viene a mí, es decir, si me sigue y no me ama más que a su padre, oiga, las cosas cambian. En lugar de aborrecer, aquí dice, si ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su familia, más que a mí, no es digno de mí. O sea, que aquí las cosas cambian. Porque aquí no habla de aborrecer. Es decir, pareciera ser contradictorio. Aquí no, aquí él dice, si alguno quiere seguirme, oiga bien, oiga cómo dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, oiga bien, más que a su padre, si no me ama más que su esposa, si no me ama más que su hijo, si no me ama más que su hermano, si no me ama más que a su hermana, es decir, a toda su familia, no es digno de ser mi discípulo. Ahora, ¿y qué está diciendo el Señor? Muchas veces nosotros lo tomamos de una manera literal. Pero yo le voy a decir algo. Recuérdese que el lenguaje poético que el pueblo hebreo tenía es pintoresco. Es pintoresco y vivo. Más que la forma de pensar que nosotros tenemos. Si usted se recuerda, Jesús en una ocasión dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtate. Porque es mejor, dice, que entres manco, es decir, sin un brazo, al reino de los cielos, que con todos tus miembros. Al infierno. Al infierno. Y dice, si tu ojo te hace pecar, sácate. Pero él no estaba diciendo literal las cosas. Hay mucha gente que toma las cosas literal. Hay cosas que no son literales porque la forma de cómo ellos, su lenguaje y su manera de pensar es diferente a la nuestra. Es un lenguaje pintoresco, vivo, que su mente hace resaltar las cosas de una manera hasta cruda, se pudiera decir. Por eso aquí dice, si alguno no me ama más que a su padre, oiga, ¿y qué está queriendo decir entonces Jesús? ¿Que el amor del padre no vale? ¿Que el amor de la madre no vale? ¿Que el amor hacia la esposa no vale? ¿Que el amor hacia los hijos no vale? ¿Que el amor hacia la familia no vale? Jesús no estaba queriendo decir eso. O sea, lo que él está diciendo, que no hay amor en el mundo. Oiga, que no hay amor en el mundo que se debe de amar más y obedecer que al amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios debe de estar por encima del amor que les tenemos a los padres, del amor que le tenemos a la madre,
del amor que le tenemos a la esposa, del amor que le tenemos a los hijos y a la familia. El amor de Dios es superior a ese amor, a todo amor humano. Oiga bien. Y dice acá, mire bien, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz, oiga, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Otra cosa. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa precisamente morir, crucificar el viejo hombre, crucificar todas las cosas, la pasión, el hombre viejo. Dice, y me sigue, es decir, me obedece. Dice, no puede ser mi discípulo. Aquí está el costo, como le dije yo, en el Evangelio de Lucas. Aquí donde estamos, cuando habla de la parábola. Dice que algunos, dice, aceptan el Evangelio con alegría, perseveran por un tiempo, pero cuando viene la prueba, fallan. Es decir, el Evangelio tiene un costo, tiene exigencias. Y antes de aceptar el Evangelio, debemos de mirar esas exigencias. Mire lo que dice el Señor acá. Versículo 29, 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene el dinero con qué terminarla? Oiga, oiga lo que el Señor pone de ejemplo. Si alguno quiere construir alguna torre, ahora, ¿a qué torre se está refiriendo? En aquellos tiempos, hermano, ¿a dónde se construían torres? Se construían torres precisamente en medio de los sembradíos. ¿Para qué servían esas torres? Para que la gente cuidara esos sembrados. Que no llegaran los animales a hacerle daño a ese cultivo. Para eso se invertía en esa torre. Pero el Señor dice, si alguien quiere construir una torre, si alguien quiere construir una torre, dice, ¿acaso no se sienta primero? ¿Primero qué? Dice, a ver cuánto va a gastar. Y a ver si puede terminarla. Y esto es algo normal. ¿Cuánta gente a veces no se pone a hacer casas y no las termina? Usted ha visto a veces en las ciudades edificios abandonados, a medio construir. ¿Por qué? Porque quisieron construir un gran edificio, pero no se pusieron a calcular cuánto es lo que iban a invertir en ese edificio. Y solo pudieron tener dinero para el comienzo, pero no lo terminaron. Ahora, lo que el Señor está poniendo como ejemplo es esto, que dice que el Evangelio tiene exigencias. Dice, si alguien sabe que el Evangelio tiene exigencias, ¿por qué no considera las exigencias? ¿Por qué no las considera? Si tiene no el costo, sino el valor. El valor para poder seguir. Porque si no tiene valor, va a ser como aquellos que dice Lucas, que reciben el Evangelio con alegría, pero perseveran por algún tiempo. Pero a la hora de la prueba, esas son las exigencias. El Evangelio no solo es alegría, el Evangelio no solo es fiesta, el Evangelio no solo es gozo. El Evangelio tiene exigencias, es decir, esas exigencias hay pruebas, hay dificultades. El Evangelio no es como lo pintan. Venga a Cristo y se acabaron sus problemas. Aquí es cuando comienzan los problemas. Por eso es que hay mucha gente que dice, ay hermano, es que cuando yo estaba en el mundo no tenía tantos problemas como los que tengo ahora. ¿Y qué? ¿Te lo invitaron a una fiesta? Yo tengo una guerra, una lucha espiritual entre su inclinación del bien y la inclinación del mal. ¿Y a dónde están esas inclinaciones?
¿Sabía usted que la mayor guerra no fue la Primera ni la Segunda Guerra Mundial? Amén. La mayor guerra que se libra es acá, mire. Es acá en la mente. En la mente, hermanos, hay una guerra entre bien y mal. El bien está queriendo hacer que usted cambie y el mal está queriendo dominar el bien para que usted no cambie. Esas son las exigencias del Evangelio. Es decir, que vamos a enfrentarnos en una lucha. Vamos a tener pruebas, dificultades en la vida. El Señor lo dijo y se lo dijo a los discípulos. En el mundo van a tener aflicción. ¿Pero qué dijo? ¿Salgan huyendo? No, dijo él, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener grandes dificultades. La solución que muchos cristianos superficial haya a la hora de la prueba, ¿sabe qué es? Salir huyendo. Eso es lo que hace. Por eso es que usted en el mundo va a encontrar mucha gente que si usted le habla la palabra del Señor, ah, sí, yo estuve en una iglesia. Pues sí, pero fueron de los superficiales. Fueron de esos que pensaban una cosa hoy y mañana otra, a la hora del problema. Es decir, le voy a decir algo, que usted puede estar dentro del cristianismo, pero no ser un discípulo. No ser un discípulo. Como dijo el Señor, que muchos son los llamados. Muchos, pero pocos los escogidos. Usted quizás puede decir que tiene nombre de cristiano. El que tenga nombre no significa de que usted sea cristiano. Es decir, hay exigencias. El Señor dijo, si alguno quiere construir una torre y no se sienta primero, a ver cuánto le va a costar levantar esa torre. Dice, primero que ve el costo que va a tener. Es decir, seguir a Jesús, hermano, tiene un costo. Andar en los caminos de Dios tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Renunciar a todas las cosas que el mundo ofrece. Yo le voy a decir algo. Si usted me hubiera conocido en el mundo, antes de conocer cristiano, de ser cristiano, mire, a mí me gustaba la música. Yo tenía, como usted no se imagina, música de los Bukis, música de Leodán, música de José Alfredo Jiménez, música de Vicente Fernández. ¿De qué no tenía ahí? Me encantaba la música y me aprendía las canciones. Y si no, aprenderme los nombres de la música de inglés. Hermano, yo le sabía todos los nombres a la música en inglés. Es decir, los temas, ¿cómo se llaman? Nomás los escuchaba. Ah, decía, y esa canción se llama así. Y la canta fulano de tal. Y no solo me gustaba la música, me encantaba bailar, hermano. Era lo que más me encantaba. Tanto que me saltaba la cerca para poder entrar a escondidas y no pagar. Oiga, oiga, está lo que hacía. Y no solo me gustaba bailar, me gustaba tomar. Muchas cosas me gustaban. Pero para seguir al Señor hay un costo. ¿Cuál es ese costo? Si yo quiero no construir la torre, sino que si yo quiero seguir al Señor,
tengo que ver si tengo el valor. Si tengo el valor para seguirlo aún en medio de las dificultades. Porque si no tengo el valor, a las primeras de cambio, voy a huir. Me voy a cobardar. Mucha gente dice, si esto es el evangelio, mejor me voy. Si piensan mucho. Porque no quieren dejar la fiesta. No quieren dejar la borrachera. No quieren dejar la parrandeada. Hay gente que en las iglesias no hace vigilia, pero antes en el mundo iban desvelados a trabajar. Y a veces con 2 horas que se predique. Ay, que el hermano como abusa. Ay, que el hermano se pasó de las 9. Y cuando era mundano, cuando usted andaba en el mundo, que no era cristiano, comenzaba temprano a la fiesta. Allí estaba. Quizás me había llegado mucha gente y usted era el primero. Y a la hora de terminar, todos se iban y usted se quedaba de último. Era el último en irse. Y aún así iba a trabajar. ¿Por qué ahora que venimos al Evangelio? ¿Por qué ahora que estamos en los caminos del Señor nos volvemos delicados? Nos volvemos como caramelados, cristianos azucarados, que con poco los derretimos. Y dice el Señor, debe calcular los gastos para ver si tiene con qué terminar. Fíjese que me llama la atención, oiga bien, me llama la atención esto que le estoy poniendo de ejemplo de lo que Lucas está hablando, de aquellos que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, perseveran por algún tiempo, pero a la hora de la prueba salen huyendo. Es decir, el Evangelio tiene exigencia. Y aquí hay algo que me llama la atención. Mire lo que dice el Señor al principio, versículo 25. Le dijo a la gente, a la multitud que lo seguía, si alguno viene a mí y no me ama, no me ama. Ahora, yo quiero que vaya a Mateo, capítulo 10. Vamos a hallar algo semejante. Mateo, capítulo 10. Versículo 27. Es lo mismo. Mateo 10, 37 dice, en la versión Reina Valera, oiga bien, siempre se usa la misma frase. El que ama, así dice, el que ama a su padre o su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo y a su hija más que a mí, no merece ser mío. Oiga bien, hasta ahí. En la versión de Reina Valera dice, el que ama más a padre y a madre, no merece ser mío, es decir, no merece ser mi discípulo. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no puede ser mi discípulo. Aquí hay algo que me llama la atención, porque mi versión no dice, como dijo allá, en la versión Reina Valera, en la que leímos, dice, el que no aborrece. Aquí dice, el que no me ama más que a mi padre. Pero en esta versión de Mateo, capítulo 10, no dice el que ama, como lo dice la Reina Valera. Aquí usa una palabra diferente. Dice, el que quiere a su padre y a su madre, más que a mí, no puede ser mi discípulo.
Dice, el que quiere a su hija y a su hijo más que a mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En Lucas dice el Señor, el que no me ama, el que no me ama, o el que ama más a sus padres, oye, más que a mí, ama. Mateo dice, no dice ama, dice quiere. Que son dos cosas muy diferentes. La versión Reina Valera en las dos usa ama, pero acá en esta versión una pone el que ama más a su padre más que a mí, y en la otra dice el que quiere a su padre y a su madre más que a mí no puede ser mi discípulo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre amar y querer? ¿Mm? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? Fíjese que me llama la atención porque por ahí, hay una canción que muchos conocen. Hay una canción que todos conocen, muchos. Y dice, muchos pretendemos amar, dice. Muchos pretendemos querer, pero pocos sabemos amar. Así dice una canción. Y eso tiene una gran verdad. Y yo pienso que cuando ese hombre escribió eso, es algo que vino de arriba. Porque eso es una gran verdad. Dice, el que ama, todo lo da. Su vida la da. Pero el que quiere, pretende servir y nunca sufrir. Escucha la canción despacio. Escúchela. A veces nosotros, hermanos, en el mundo escuchábamos música que ni siquiera entendíamos. Porque así dice ese hombre que canta esa canción, ya se murió. Es un hombre que sacó música romántica. Como le digo, a mí me gustó la música romántica. Chera, balada. Es decir, hermano, me gustaba de todo. Y, y fíjese que me llamaba la atención porque yo no sabía, pero a mí algunos amigos me dijeron que el apodo que me habían puesto en el mundo, ¿sabe cómo era? Me decían el Chico Tavares, porque yo iba a los bailes cuando estaba ese baile de Tavares. Yo me iba a remedar todos los que bailaban. Así como bailaba uno, yo me le quedaba viendo y comenzaba a hacer los mismos movimientos. Eso hacía, no baile. Solo para eso iba, pero me encantaba bailar. Ahora, pero vean, hermano, la gran verdad que hay aquí. Dice, el que ama más a padre y a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y en la otra dice, el que quiere amar y querer, no es igual. Hay mucha gente que es cristiana y pretende servir, pero no quiere sufrir. Pretende seguir al Señor, pero no quiere dar su vida. Porque a la hora del problema sale huyendo. Y dice acá en Lucas capítulo 8, eso precisamente la semilla que cayó entre los pedregales. Es decir, representa a las personas o a los corazones superficiales. A esa clase de personas. Y dice acá, versículo 14, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero a poco, dice, se dejan ahogar
por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida. De modo que no llegan a dar fruto. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿A quiénes representa estos espinos? Dice que estos espinos representan a quién. Oiga bien, dice que la que cayó entre espinos recibieron la palabra. Dice, pero las preocupaciones de la vida y los deleites ahogan y no dan fruto. Es decir, que estas personas, hermanos, son las personas que tienen la mente ocupada. Las que tienen, son cristianos. Supuestamente oyen el mensaje. Oigan lo que dice el versículo 14. La semilla que cayó entre espinos, dice, representa a los que escuchan el mensaje. Pero dice, pero poco a poco, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, ahogan la palabra, de modo que no dan fruto. Oiga bien, estas personas, hermanos, aunque están dentro, oiga, la semilla cae, escuchan el mensaje, pero ese mensaje que escuchan y que es sembrado en el corazón, dice que las preocupaciones de la vida ahogan esa palabra. Es decir, que ellos tienen más tiempo para lo material. Son cristianos, pero no piensan en lo espiritual, piensan en lo material. Están más preocupados por hacerse ricos y por disfrutar de la vida, es decir, por los placeres de la vida. Eso les preocupa. Por eso hay muchos cristianos que dicen, hermano, es que yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo porque yo paso ocupado. Es decir, pasan ocupados en las cosas materiales. Esa es su preocupación. ¿Sabía usted que las preocupaciones ahogan lo espiritual? ¿Sabía usted que esas preocupaciones por hacerse rico? Vea qué preocupación, hermano. Quieren hacerse ricos. Oiga, qué tremendo. Quieren hacerse ricos. Y quieren saber cómo disfrutar los placeres de la vida. Fíjese que Marcos lo pinta de manera diferente. Dice que estas personas, dice, escuchan el mensaje. Dice, por la necedad de hacerse rico. Por la necedad de hacerse rico. Dice, y de disfrutar de las fiestas que el mundo ofrece. Dice, ahogan la palabra del Señor. Porque le voy a decir algo. Los espinos, oiga bien, los espinos es hierba mala. Esa hierba, hermano, como es algo que puede, sus raíces, oiga bien, se entretejen en la tierra. Le voy a poner un ejemplo. La grama, por ponerle ese ejemplo. Usted sabe que la grama, hermano, enraiza sus raíces tan profundas y se entretejen así. Que si usted siembra una semilla en medio, no permite que esa raíz profundice. ¿Por qué? Porque esas raíces obstruyen el crecimiento de la otra
planta. Y lo que hacen es que crecen juntos. Y al crecer juntos, el calor ahoga a esa planta. Lo mismo que pasa con el evangelio. Las preocupaciones, hermano, de la vida y el amor por querer hacerse ricos, eso ahoga. Entonces, dice aquí, oiga cómo lo dice. Dice, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan el mensaje, pero poco a poco dejan ahogar la palabra. Las preocupaciones de la vida ahogan la palabra. Y cuando la ahoga, dice, poco a poco se van alejando. Es decir, vuelven a su vida pasada. Como son personas que están dentro del evangelio, pero están pensando siempre en las riquezas. O sea, esas riquezas van a consumir todo su pensar, toda su forma de vida, la van a consumir. Y poco a poco se van a ir alejando. Es decir, vuelven a la vida que tenían antes. Porque ¿cuál es su preocupación? Las cosas materiales. Es decir, lo espiritual. Le voy a decir algo. En lo espiritual ellos no hallan algo que les beneficie. ¿Por qué? Porque son egoístas. Están pensando en las cosas materiales. Es decir, cuando saben que las cosas materiales, hermano, no les puede dar la felicidad. Porque yo le voy a decir algo. Mucha gente tiene dinero, hablando de materialmente, pero no son felices. Ahora, si nosotros podemos ver los ejemplos de muchas personas que se quitan la vida siendo ricas, porque no son felices. Ahora, ¿cuál es la necedad entonces de aquellos que vienen al camino de Dios y mantienen esa mentalidad? Entonces, como ellos mantienen la mentalidad siempre de las cosas materiales, no permiten que el mensaje de la palabra de Dios cale en sus corazones y los cambie. Es decir, esas preocupaciones cierran el corazón y no pueden cambiarlo. Tienen apariencia de cristianos, pero son cristianos materialistas. Solo piensan en lo de este mundo. No piensan en lo espiritual. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dijo? Dice, poned la mira o pongan vuestros ojos, dijo, en las cosas de arriba, no en las de abajo. Así dijo. Que pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales, no en las materiales. Porque las materiales son, ¿qué? Perecederas. Dijo Salomón en uno de sus proverbios. Dice, no confíen en las riquezas. ¿Por qué? Porque dice, porque las riquezas echan alas y vuelan. ¿Sí dice? Está queriendo decir que las riquezas ahora las tenemos y que mañana no. A lo mejor hoy podemos ser ricos, mañana podemos ser pobres. Es decir, no podemos poner nuestra confianza en la riqueza. Es decir, hermano, que esta semilla que representa la palabra de Dios, si cae entre espinos, dice que son aquellas personas que piensan tanto en lo material que no tienen tiempo para pensar en lo espiritual. Entonces, lo material ahoga lo espiritual. Y como lo ahoga, poco a poco se van alejando, es decir, vuelven a la vida que tenían antes. Vuelven a esa vida.
¿Por qué? Porque esas preocupaciones por querer hacerse rico. Y yo le voy a decir algo. Usted se puede matar y nunca va a lograr llegar a ser rico. Nunca. Y el día que lo logre, su salud va a estar acabada. No va a poder disfrutar esa riqueza que tiene. Le va a pasar como la de aquel hombre que dice que él pensó en hacer graneros más grandes y dijo, le voy a decir a mi alma, alma, gózate, alégrate, disfruta la vida de todo lo que tiene. Y dice que esa noche le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has pensado hacer, ¿de quién va a ser? ¿De quién será? Así es, dice. Así es, dice la palabra de Dios. El que quiere hacerse rico es necio. Quiere decir que hay muchos cristianos necios. Cristianos dentro que tienen una apariencia, pero aman más lo material que lo espiritual. Y dice acá, al finalizar, versículo, dice que los placeres de la vida de modo que no llegan a dar fruto. Es decir, cuando dice que no llegan a dar fruto, es decir, que la persona no madura. No madura, ¿por qué? Porque le tiene amor. Le tiene el amor puesto a lo material. Le tiene el amor puesto a la fiesta. Le tiene el amor puesto a las cosas de la vida. Y dice acá, para finalizar, versículo 15, pero la semilla que cayó en buena tierra. La buena tierra representa, dice, a las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y obedecen el mensaje y permanecen fieles. Oiga, qué claro está. La buena tierra representa el corazón de las personas que dice que con corazón bueno y dispuesto escuchan y obedecen el mensaje y permanecen firmes. Permanecen firmes y dan una buena cosecha. Esas son las clases de corazones en las cuales la semilla que representa la palabra de Dios cae. Algunos cierran su mente, la pisotean. Otros dice que son mentes superficiales. Perseveran por un tiempo, pero cuando llegan los problemas o las pruebas, se apartan. Las otras son la mente ocupada. Tienen tiempo para lo material, pero no para lo espiritual. Eso dice, ahoga la palabra o la semilla que hay en sus corazones, la ahoga. Y poco a poco vuelven atrás a la vida vieja. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés para ellos en el Evangelio. El interés está en lo material, pero no en lo espiritual. Es decir, hermano, que ya su vida está encaminada a lo material. Son personas que no dan fruto, es decir, no maduran. No maduran, nunca maduran. Pero dice, la buena tierra representa corazones que con gusto, que con corazón bueno, aceptan el mensaje y lo obedecen. Ahora, oiga bien, quiere decir que el resultado del Evangelio en el corazón humano no va a ser mucho fruto. Quiere decir que son pocos. Son pocos. La cuarta parte, ¿no?
Es decir, más de la cuarta parte quizás, de todo eso. Es decir, son más los que rechazan, son más los que van a llegar, pero se van a ir, que los que se van a quedar. Por eso es que uno puede ver, hermanos, que muchas veces las iglesias se llenan, pero al final son poquitos los que perseveran. Es decir, el resultado en el corazón humano va a ser poco. Es decir, son pocos. Como dijo el Señor, y lo vuelvo a repetir, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y de esos escogidos hay un número muy pequeño. Así es de que no sé de qué grupo usted sea. Porque es usted, oiga bien, es usted, es su corazón el que dará el fruto, y ese fruto dependerá de cómo usted reciba la palabra. Ese fruto va a depender de cómo usted reciba la palabra. Si usted es una persona que escucha el mensaje, pero no hay cambios, no hay fruto, no madura, usted puede ir entendiendo poco a poco de qué clase de terreno es usted. Si es de los que rechazan la palabra de Dios y no le ponen importancia. Si es de los que caen entre los pedregales que son superficiales, o si es de los que están ocupados en las cosas del mundo. O si representa a la buena tierra. Su corazón dirá cómo recibe la palabra de Dios. Así es de que, hermano, yo los dejo hasta acá, esperando de que este breve estudio haya sido de mucha bendición para su vida y que usted pueda comprender un poco mejor la palabra de Dios. Así es de que ya no piense, como le digo, de Satanás, del diablo o del maligno, como ese ser que nos han pintado. Yo solo le voy a decir algo y con esto me voy a despedir. Mi esposa siempre tiene una frase que dice que a ella le dijo un pastor en Los Ángeles, que a ella le enseñaba. Ella dice que les decía, ¿quieres ver al diablo? Mírate en un espejo. ¿Sí? Y es muy cierto. Ese diablo, Satanás, o ese maligno, se le conoce en hebreo como el Yeser Hara, es decir, la inclinación al mal que está acá en nuestra mente. No pensemos de manera subjetiva, lo pensamos, sino que veamos, seamos abiertos a la palabra del Señor para que podamos entender mejor la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre de Jesús. Amén.